Hola Ceci. Hola, mi su querida, ¿cómo estás? Bueno, a diferencia de otras oportunidades que podemos decir que Mm, estábamos muy bien, en esta ocasión, por el contrario, estamos bastante preocupadas y sobre todo muy con preocupada. el corazón puesto en el sur de España, con la situación de la Dana, de la gota fría. De hecho, cuando yo vivía allí, la gota fría se conocía, se sabía, existía, es decir, este fenómeno no es novedoso, pero tenemos una persona que precisamente se encuentra en España, es una persona interesada en estos temas y que es nuestro querido amigo de toda la vida, Dimitri de Frank Ceballos, que en esta tarde nos vuelve a acompañar para explicarnos un poquito sobre esta Dana, los aspectos más saltantes y precisamente aquello que podemos esperar en el futuro si no hay un cambio de conducta por parte de los gobiernos y tutela del medio ambiente. Está Hola, bien. ¿cómo estás? Muchas Vamos a hablar, gracias por la vamos a hablar con invitación. Dimitri. Hace, Gracias, Dimitri, como siempre, atento a nuestro llamado y antes de empezar, nuestro abrazo, nuestro apoyo solidario a todas las familias en Valencia y en todos los lugares de la zona sur, como tú lo has dicho, sur de España, que están pasándola bastante mal, ¿no? Agradecemos la solidaridad de muchas personas eh, que se han puesto de inmediato a la orden para poder ayudar, ¿no? Dar una mano a nuestros amigos de esta zona de España que realmente la están pasando bastante mal. ujú. Pero Cuéntanos, Dimitri, vamos a analizar qué ha pasado, por qué ha pasado y puede volver a suceder. Dimitri, cuéntanos, por favor. comencemos Bueno, por sí, de las hecho, definiciones. ¿Qué es la Dana? mira, casualmente la DANA es las siglas que quieren decir depresión aislada a niveles altos. Es decir, claro, esto por ahora suena chino, ¿no? Sí, 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 no lo entiendo, Pero, la pero verdad. lo que pasa es que la DANA se produce cuando a unos 5.000 metros hay un aire muy frío y a nivel del mar nosotros tenemos un aire muy cálido y estas dos masas térmicas chocan Ujú. y entonces producen lo que se llama la gota fría. Es una inestabilidad del tiempo, una inestabilidad de las nubes, comienza a soplar el viento con mucha fuerza, eh, se revuelven las nubes. Mira, hay una cosa en climatología, no sé si a ustedes les ha pasado que un día van a ver el clima y dice el sábado va a llover, y cuando el sábado es un día precioso, con sol y todo. ¿Qué es lo que pasa? Que eh, esto entra en lo que son los metadatos. Ujú. Cuando tú tienes un modelo computacional, por ejemplo, que tiene dos o tres factores, es fácil decir, puede pasar, hacer una predicción. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando comienzas a meter más factores en el sistema de análisis, comienza a complicarse a nivel computacional, a nivel, a un nivel muy grande. Comienza a complicarse el cálculo computacional, comienza a complicarse mucho. Entonces se sale de los rangos de lo que la computación o la predicción puede predecir. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes la dana, comienza a haber unos cambios típicos que termina revolviendo el ambiente. Y por eso es que muchas veces te dicen, va a llover el sábado y al final termina no lloviendo. O no, o va a estar despejado y termina lloviendo. Porque no se puede calcular con absoluta precisión. Pero sí se puede calcular, una vez ya se sabe que va a ir la dana, ya se va a calcular que por ahí va a pasar, que enciendes las alertas. Entonces, eso avisa a las autoridades. De ahí viene el segundo paso. ¿Qué pasa? ¿Por qué está habiendo más danas que hace 50 años? Exacto. Porque el calentamiento global, que al día de hoy es una realidad científica, Ujú. este, hace que las masas de agua en otoño sean mucho más cálidas, que la energía se quede concentrada en el mar, que el mar esté a más temperatura y entonces haya más típicos choques del agua, del clima caliente con el agua fría. Entonces, lo que pasa es que si antes hubiera habido una dana por estación, ahora podría haber dos o tres, ¿no? Entonces, Wow. ese es el fenómeno climatológico que se nos está presentando.
Entonces, esto Vale. sumado al tipo de nubes, al tipo de vientos que tenemos, hace que se ensañe mucho más con la zona del centro del Mediterráneo. Si a esto le sumamos, no sé, no sé si ustedes alguna vez han conocido la zona de los manglares, porque en Perú también tiene que haber muchas zonas de Claro, manglar. claro, es Claro. una zona muy La caliente, zona de es los una zona manglares, muy tropical, ¿no? Una zona claro, muy si ustedes caliente. recuerdan, nosotros producíamos mucho arroz. Por ejemplo, en mi zona se produce arroz. ¿Y el arroz qué necesita? El arroz necesita una zona inundable. Necesita que el cultivo esté en una etapa todo. No sé si ustedes pasaban por el campo y veían todo lleno de agua con las plantitas saliendo. Exactamente, sí. ¿Por qué? Porque se cultivaba sobre manglar, sobre una zona que en una época del año siempre iba a estar inundada para que el cultivo sea así. ¿Y qué se produce en Valencia? ¿Con qué se hace la paella? Con el Para arroz. En arroz, para Valencia arroz. se produce Claro. arroz, con lo cual Valencia es una zona siempre altamente inundable. Ya de por sí, o sea, fuera del cambio climático, ya de por sí Valencia es una zona altamente inundable. Si a esto le sumas la vorágine de construcción que tienen de pasar por encima de la naturaleza y construir en zonas inundables cuando no se debe, entonces se van combinando las cosas, se va armando el puzzle para esta tormenta perfecta o para esta desgracia que ha ocurrido. Ujú, Entonces, ¿qué Ujú. más, qué otro elemento tenemos? Aparte de las altas presiones, del calor atmosférico, de la zona Claro. inundable de Valencia, tenemos también el maltrato de la cuenca hidrográfica de España. Cuando tú tienes Sí. los principales ríos en España, están llevados por las cuencas, por las comunidades autónomas, están administrados por las comunidades autónomas y por las confederaciones hidrográficas, ¿sí? ujú, ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que España tenía una legislación hace un tiempo que si tú tenías un río, ese río pasaba por dos comunidades autónomas, por tres comunidades autónomas, por cuatro o cinco municipios o por 100 municipios. Y encima, en cada municipio había un dueño de terreno que quería hacer con su río lo que él quisiera. ¿Por qué? Porque nadie en su lógica compra un terreno en el desierto. La gente siempre quiere comprar el terreno al lado de un río pero Claro. entonces cada uno, ¿por qué? Porque quieren sacar agua del río, porque lo manipulan, porque le ponen una piedra, porque le sacan piedras, lo remueven. Entonces, España durante años tiene un problema que no había un control sobre los ríos hasta que vino una directiva europea que dijo no podemos seguir manejando los ríos como que fuera el mapa de África. Tú sabes que el mapa de África es cuadrado porque sí, sí, lo Exacto. pusieron en un momento por temas geopolíticos, sí. no por la distribución etnográfica que tiene África. Y Ujú, eso ha traído miles de conflictos. Con los ríos pasa lo mismo. A los ríos los hemos dividido administrativamente con las lógicas humanas cuando las debimos haber dividido con las lógicas de la naturaleza. ujú, Entonces ahora viene una normativa europea recién y dice, no, los ríos no los podemos seguir tratando así. O sea, no podemos seguir tratando con nuestra corta visión burocrática a algo tan importante. Entonces comienza ahí, bueno, una pelea legal y todo, miles de peleas legales por quién es dueño del agua, quién se coge el agua. Y Mm. como se maltratan los ríos, también hay una cuestión que muchas veces los van cortando, les van quitando su, le van quitando su libertad para que siga el agua a su cauce y, Claro, por el ejemplo, cauce van normal de los poniendo, ríos, ¿no? claro, Como van que poniendo, desvían el cauce. desvían y no solo eso, sino que, por ejemplo, no sé si tú alguna vez has visto cuando has estado con la manguera regando las plantas y le pones el dedo y sale el sí, dedo Ya, se escapa, se espiado, desborda. el agua se sale desborda. con fuerza. Hay Sí. una cosa que no ha subido el caudal, ha subido la fuerza por la presión que tú le estás metiendo. Entonces, si los Wow, ríos también tú les comienzas a meter piedras, los comienzas a hacer más pequeños en un lugar, más grandes en otro, lo que logras es que el agua al final también salga con más fuerza. Es el mismo claro. efecto, un poco diferente, pero es el mismo efecto de lo que te decía de meter el dedo en la manguera para que salga el chorro más fuerte. No aumenta la Vale. cantidad, pero aumenta la fuerza Ujú, del agua que sale. Entonces se van Es- combinando varias cosas, se van combinando varias cosas y al final termina siendo esta tormenta perfecta
Y esto, sumado a problemas de que el presidente de la comunidad autónoma estaba cenando, estaba haciendo lo que a él le venía bien en ese momento y no estaba por atender la emergencia. De hecho, ya se venía advirtiendo, él durante su campaña, lo denunciaban hoy día en televisión española, me parece que era, durante su campaña él decía que se gastaba muchas cosas en estas cosas de emergencia y que no, al final no hay ninguna emergencia, que se gasta demasiado Wow, dinero, usémoslos en otras madre cosas. mía, imagínate. Entonces, Qué terrible, claro, entonces, porque se le ha cuestionado muchísimo por no dar eh, El la aviso, alarma, el emitir aviso. una señal de alerta a toda su población para que pueda tomar o puedan iniciarse las medidas necesarias en una situación como esta, ¿no? Una situación de posible desastre. Es que se ha sumado uno tras otro los errores que han llevado prácticamente a ver una situación tan catastrófica que ustedes, Es, los especialistas, los científicos, seguro que no han visto durante muchos años, ¿no? Es una cosa que incluso me imagino que los ha sorprendido también, Dimitri. mira, yo tengo compañeros, amigos que fueron allá a Valencia en los días. Sí, Es que yo estuve, fue el miércoles, yo estuve el sábado, el sábado y el wow, domingo estuve en Valencia, casualmente. oh, mira. Y después, y estaba todo tranquilo. Después fueron algunos amigos y yo le digo, pero es tan catastrófico como se ve en la televisión. Me decía, mucho peor de lo que se ve en la televisión. O wow, sea, wow. decía, inclusive alguna persona me decía que estaba en la carretera y pasaban y veían un cadáver y el cadáver estaba ahí bien, gracias, ¿no? O sea, Madre entonces mía, la claro. magnitud de la desgracia ha sido para ponerse a pensar de todo lo que estamos haciendo. Ha sido definitivamente una tragedia y yo aquí quiero agradecer a Francesca Puig, una gran amiga mía que trabaja en televisión Sí, española en el centro de San Cugat, porque ella me recomendó una fuente informativa valenciana, que en este caso es VilaWeb, que es la que ajá, sí, está brindando información minuto a minuto de lo que viene sucediendo a raíz de esta situación. Respetando precisamente la línea editorial de este medio, no me sumaré ni nos sumaremos a dar previsiones de desaparecidos, porque no, claro, es claro, algo no. Eso lo dejamos tú que para no, que las no, autoridades y las familias, ¿no? Puedan encontrar la tranquilidad en... es que no, no ayuda. Y en este No momento ayuda, lo que no, tenemos que hacer es ayudar. En exactamente. definitiva, creo yo que haber tomado de esta manera tan ligera y superficial estas emergencias que nunca sucedían al presidente de la Comunidad de Valencia le va a costar caro y se ha convertido él con su figura y la magnitud de la tragedia en un activo muy pesado para su propio partido, con lo cual creo yo que habrán cambios sustanciales en lo que es política. Nos queda en la retina del ojo esas bolas de lodo lanzadas por la población al rey de España que en visita a la zona afectada. Nos queda en la retina del ojo los gritos de asesinos. Nos queda Sí. en La los ojos y los indignación, sobre todo la corazones indignación de un pueblo, la indignación de un pueblo que, la exacto, desesperación de una población en el denominado primer mundo, donde autoridades, sea por sesgo político o por simplemente negligencia, no han sabido salvar la vida de las personas a su cargo. Porque el presidente de la Comunidad de Valencia tiene esas vidas a su cargo. Tiene a su cargo su bienestar. No hablemos de su supervivencia. Y creo yo que exacto, esto está marcando una página bastante oscura dentro de la vida política española, que espero sí sirva para dar el empuje necesario a la concientización. Ya no hablo de la población porque creo yo que bastante golpeada sale de esta prueba dura del destino, sino la concientización a ujú, nivel político para las acciones que se deban tomar, a la construcción que se vaya a hacer en el futuro para no ocupar más cauces y riberas y poder exacto. proteger verdaderamente a la población. Como bien decía Dimitri antes, ¿no? La fiesta de la construcción fue muy ventajosa en un momento determinado, pero lamentablemente Ahora esto pasa nos sirve de factura, ejemplo en toda claro. Latinoamérica, en todos nuestros países donde también existe ese furor de la construcción. Hay que respetar la naturaleza porque la naturaleza siempre vuelve por aquello que fue suyo. ¿O me equivoco, Dimitri? Sí, así es. En la mayoría de los casos pasa y si no
pasa, hay algún caso en el que con ingeniería, por Ujú. ejemplo, es famoso en China que había estas inundaciones. China también es zona arrocera, ¿no? En Ok. las zonas de costa de China, de ciertas costas de China, son zona arrocera, por eso China es el arroz, ¿no? Y Claro. ellos tenían este problema. Entonces hay inclusive una leyenda de un ingeniero que en ese tiempo no es que era ingeniero, era empírico, no en universidades. Lo enviaron no recuerdo el nombre del río, uno de los principales afluentes de China, Ujú. y se inundaba todos los años. Entonces a él lo enviaron para que haga una gran obra de ingeniería en torno a que a este río lo hicieron hicieron tantas ramificaciones que al Ujú. final terminaron irrigando muchos territorios, ¿no? Este, en la mayoría de los casos, la naturaleza siempre regresa. Recuerdo que durante la corriente del Niño en el 98 en Ecuador, yo trabajaba en un registro de la propiedad, en un cantón costero, Ujú. y nosotros fuimos testigos de cómo cuando vino la corriente del Niño, el mar retrocede 100 metros. Entonces, como la ley Wow. decía que 100 metros desde el mar era el Estado y y lo siguiente era el municipio, se podía construir. Entonces, como retrocedió el mar 100 metros, comenzaron a construir una primera línea de playa nueva. Entonces pasó la Madre. corriente del Niño, llegó de nuevo y el agua se lo llevó todo, o sea, y es así. Entonces, ahora lo que pasa es que el Mediterráneo, por sus características, Eso. tiene un clima que en sí el agua es atropellada. O sea, el agua, decía un poeta, en Cataluña no sabe llover, ¿no? Y como Ujú. Cataluña Ajá. todo el resto, porque decía alguna persona, tú puedes tener más pluviosidad en Cataluña que, por ejemplo, en un lugar de Inglaterra. Y dices, ¿cómo? Sí, sí, o sea, puede caer más lluvia, pero ¿qué es lo que pasa? Que en Inglaterra llueve poquito todo el año. Sí. Llueve poquito, Exactamente. yo no he estado en Inglaterra, pero entonces la lluvia cae bien, va acumulándose. En cambio aquí caen a forma de trombas de agua. Sí, de hecho, en la universidad estudiábamos las características de las plantas vienen dadas por la característica de la lluvia, que son lluvias intensas, momentáneas y después seco. Wow. Ujú. Entonces, también son las características. Entonces, esas características se exacerban cuando viene el tema del cambio climático. Claro que Comenzamos, sí. porque la gente dirá ahora, alguno estará eh, abocado a decir o le provocará decir, ay, sí, tanta sequía, tanto cambio climático, ahí está, mira cómo llueve. No, no, es que ese es el cambio climático, es sequías extremas y lluvias violentas. O sea, no es Y solo el lluvias tema de la extremas sequía. también. Es que cuando llueve, de hecho, se estaban dando la noticia en la misma televisión española, pues yo estoy también en San Cugat como su amiga. Ujú. Ya. Este, estaban dando la noticia pero son silenciosas, que había habido fuertes lluvias en África y prácticamente habían creado nuevas lagunas y habían inundado ciertos poblados en el Sáhara, ¿no? Ujú. Entonces, y claro, toda esta gente que producto de la sequía comienza a migrar los refugiados climáticos, pero como son números que solo vemos en el Mediterráneo pasar y se murieron 8.000 más y nos quedamos tan igual, entonces no vemos, porque tenemos esa miopía, ¿no? Esa empatía de Bluetooth que solo llega a 2 metros. Es Entonces cierto. Claro que no sí. vemos a esa gente que está cruzando el desierto. ¿Por qué está cruzando el desierto? Porque aquí el discurso que se ha venido, no, no, es que quieren venir al sueño europeo, como el sueño americano. Y no es eso, esa gente está viniendo por una necesidad. O sea, nadie en su sano juicio te cruza un mar con un bebé de senos en brazos, sabiendo Claro. que tiene un alto porcentaje de morir si lo que hay atrás no es peor de lo que se va a Aún. encontrar No es en. peor. Claro que sí, es arriesgarse. Es que es una situación tan complicada y Entonces, nos hace claro, ver que se puede repetir, Dimitri. Es que esta situación, lo has comentado tú, todo va a seguir. La naturaleza va a recuperar claro, los Vuelve, terrenos, vuelve. porque volverá. ahora el ¿Qué Mediterráneo va a tiene más pasar, por calor ejemplo, para producir Dimitri, más con esa lana, zona? porque, Por, por ejemplo, ¿qué pasaría con esa zona de Valencia, ¿no? La más afectada dice que es una zona, una localidad que se llama Paiporta, que prácticamente ha desaparecido, que prácticamente está cubierta de lodo. Bueno, se ha hecho mucho esfuerzo para poder limpiarlo, pero el agua ha llegado casi a 1,5 metros. ¿Volverá a pasar el agua por ahí? ¿Ese camino ya ha sido prácticamente tomado por el río y volverá a inundarse pronto?
bueno, no, esperemos que no pronto, pero digamos que cuando se produzca una nueva dana. Sí, como te decía, los cálculos son demasiado difíciles de hacer Ujú. a nivel de ordenadores y todo para prever, porque un solo elemento puede cambiar Madre mía, toda la predicción, ¿no? Pero no, yo ahora mismo no se me ocurre por qué no debería volver a pasar, por qué no volvería a pasar. No, claro, no tengo motivos para pensar que no va a volver a pasar. Entonces, exactamente, lo como todos único que, comentamos. claro, lo único es que si tú sabes que puede pasar, que como dice, las emergencias no son emergencias, como decía un dicho, los accidentes no son accidentes hasta que pasan, ¿no? Con las emergencias Ah, pasa lo mismo. O Cierto. sea, este, si en este momento comienza a haber una prevención, por ejemplo, lo que primero deberían hacer las autoridades valencianas, españolas y todo, es revisar todo el cauce del río. Si un río estuviera sano, sembrado de árboles, todo el mundo sabe, te lo enseñan en la escuela, los árboles evitan la erosión. Cierto. Si hay lodo, es porque se ha estado erosionando la zona. O sea, eso prácticamente tal lo cual, podrías intuir antes ya de ir a hacer el estudio allá. Eso quiere decir que había una desertificación de la zona que han estado removiendo, con lo cual el río no soportaba la tromba de agua y fue mucho peor a la hora de producirse. De hecho, en todas las ciudades que son montañosas, por ejemplo, yo recuerdo en Quito, había muchos torrentes y aluviones y ujú, y los cerros cubrían a la gente, se venían encima y mataban a la gente. ¿Cuál fue exacto. una de las grandes soluciones de las tecnosoluciones para terminar con esos derrumbes que todavía existen, pero se terminó en gran parte? Fue sembrar árboles. Sembrar árboles porque el árbol Fíjate qué evita bien, la erosión. Entonces, no quiero exactamente. pensar qué hubiera pasado si hubiéramos tenido unas cuencas totalmente sanas, a lo mejor hubiera pasado un agua fuerte, y sí que hubiera habido un problema, una desgracia, Cada pero una no a nivel de lo contención, que... ¿no? Ujú. Cierto. Pues madre mía, pues a estar alerta, Su, Ujú. nos lo ha comentado Dimitri, es una situación que no se puede prever, es una situación que simplemente nos hace pensar y que las autoridades deben tomar cartas en el asunto y la población también debe tomar conciencia. No construir cerca de los cauces de los ríos, eso es básico, eso es creo Es que que de no lógica. se A deben, partir de ahora, no se deben conceder las licencias de no construcción. Y ahí es donde entra exactamente. la política, ahí es donde entran las reglamentaciones de la Bueno, política. por vender que se vende, mira, Claro. hasta una Mira, casa por lista al lado vender, del río. han Pero adiós vendido casa, adiós todo, Han ¿no? vendido tanto coche eléctrico y ninguno de esos funciona luego de la inundación. O sea, los coches eléctricos ya no Madre funcionan, mía, son todos de madre tirar. mía, madre mía. Y he visto el heroico, un Mercedes que había estado ya 20 años escondido debajo de un garage. Apenas lo han vaciado. Ya tenía, y era de 50 años atrás ese Mercedes. Lo han Wow, encendido, funcionó y partió. O sea, aquí yo me hago ¿te das dos o tres cuenta? preguntas. Aquí yo me hago dos o tres preguntas. En cualquier caso, Dimitri, como siempre, hablar contigo es iluminante. Nos has Sí, sí, Dimitri, ayudado de igual. verdad a comprender el criterio de la magnitud, las Y el previsiones que por se qué, puedan sobre hacer. todo el por qué, Su. Yo le Las agradezco al igual que previsiones tú que a se Dimitri puedan, por ello. exacto, las previsiones que se puedan hacer no podrán a estas alturas del partido, en las condiciones actuales, llegar a computarizar la magnitud de cualquier evento climático. Y es por ese motivo que debemos estar más preparados que nunca. Cuidemos nuestra salud, exijamos a nuestras autoridades hacer lo mismo y seamos mejores ciudadanos. Un apunte, solo, no se Dime. puede ver, pero se puede prevenir. Se puede Sí, prevenir Sí, biosanos, se puede prevenir con políticas lógicas, con exacto. políticas que precautelen la vida de la naturaleza antes que el lucro de las constructoras, y se puede hacer. Ujú. Muy bien. eso Pues es quedamos en esto. básico, básico. Palabra de orden Y es prevenir. esta vez Su, perdona que te comente a Dimitri también un segundito más, que esta vez ha sido Europa, pero esto no solamente es en la zona de Valencia y el Mediterráneo, no, no, no.
puede pasar en cualquier otro lugar, Latinoamérica Ya, también, ya, ya, ¿no? ya. Entonces, Aquí en imagínate Sicilia, si aquí en Italia, en Sicilia, está sucediendo. O sea, exacto, o sea, puede pasar en cualquier lugar. Nos ha contado Dimitri que hay zonas específicamente, especialmente de un poquito más de riesgo, pero puede suceder en cualquier otro lugar. Por eso es que hay que estar muy alerta, respetar a la naturaleza, cuidar a nuestros ríos, porque son vida. Y aun cuando haya sucedido esta desgracia, esta situación tan terrible y catastrófica, el río es vida. Hay que respetar su cauce, hay que limpiar su cauce, hay que mantenerlo eh, como tiene que ser, ¿no? ¿Qué mejor que Dimitri, nuestro amigo que protege el medio ambiente, que nos da los mensajes para poder ayudar a nuestro planeta, que lo sabe perfectamente? de Tenemos que verdad, hacer algo. Dimitri. Es nuestro planeta, el único lugar que tenemos para vivir y por favor, tenemos que hacer, pero algo ya. Sí, bajémonos un poquito del dulce sueño de que nosotros estamos dañando al planeta. El planeta se va a defender de nosotros. 2 virus más Exacto. desaparecemos y Ya, este ya, planeta renacerá. O sea, en realidad no estamos cuidando el planeta, nos estamos cuidando nosotros, nuestra supervivencia. O sea, bajémonos del no, dulce sueño. prácticamente. Ajá, Decía alguien, ya no es qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos, sino qué hijos le vamos a dejar a nuestro planeta. exacto, Exacto. exacto. Muy bien Exacto. dicho. Exacto. Muy Pues, bien. lo dicho, Dimitri, Dimitri, de verdad. nuevamente gracias. Muchísimas gracias Gracias, por haber Dimitri. podido Gracias por conversar Es un contigo otra placer hablar. vez. De verdad, tu paciencia, tu generosidad, la disponibilidad, siempre, de verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Saludos. Hasta luego. Chao. Entrevistas del corazón, noticias con emoción, entretenimiento.